Antonia había aprendido a envejecer con la calma de quien ya había amado lo suficiente como para no temerle al silencio. A sus 71 años, la vida parecía haberse detenido en una rutina de gestos sencillos: preparar café al amanecer, abrir las ventanas para que entrara el olor a mar, y sentarse en el sillón donde Roberto, su marido durante 45 años, leía el periódico cada mañana. La casa conservaba la voz de él en los pequeños ruidos, el crujido de las tablas, el tic-tac del reloj heredado, el roce de las persianas. Y aunque habían pasado 6 meses desde su muerte repentina, ella seguía hablándole, como si él aún pudiera oírla. Era su manera de no volverse loca. Cuando su hija, Angélica, comenzó a visitarla con frecuencia, trayendo flores y promesas de compañía, Antonia sintió alivio. Pensó que quizá la ausencia de Roberto había acercado a madre e hija. No imaginaba que era, en realidad, el comienzo de una nueva pérdida. Durante semanas, Angélica se mostró atenta, cariñosa, casi tierna. Le insistía a su madre en que debía dejar los papeles y las decisiones importantes en manos de Ricardo, su marido, porque él entendía de esas cosas. Antonia, agotada por el duelo, firmaba lo que le pedían. No sospechaba nada. Cada firma era un acto de confianza ciega, un reflejo de su antigua vida con Roberto, donde nunca hubo mentiras. Pero una tarde, mientras el sol caía sobre las baldosas del patio y el aroma a eucalipto llenaba el aire, el teléfono sonó. La voz de 1900. Angélica, al otro lado, era dura, seca, casi irreconocible. «Mamá, mañana viajamos a Europa. Vendí la casa de la playa y el coche. Necesitábamos el dinero». Por un momento, Antonia creyó que el corazón se le detenía. El silencio que siguió fue tan pesado que ni el mar, a lo lejos, pudo romperlo. Antonia permaneció sentada frente al teléfono incluso después de que la llamada terminara. El zumbido del aparato seguía en el aire, como si el mundo entero se hubiera reducido a esa frecuencia amarga, que se cuela por los huesos. Miró alrededor. Las paredes parecían más viejas, el aire más pesado, y las fotos familiares en el aparador tenían un brillo distinto, casi sarcástico. Vendí la casa de la playa y el coche. Las palabras se repetían dentro de su cabeza, una y otra vez, con la precisión cruel de un reloj roto. Esa casa había sido el sueño de su juventud, construida con los ahorros de ambos. El coche, un regalo de Roberto cuando cumplieron 30 años de casados. Y ahora todo se había ido en una llamada de 3 frases. Se levantó despacio, se acercó a la ventana y vio su reflejo. Una mujer delgada, de cabello blanco recogido en un moño imperfecto, con los ojos hinchados pero secos. Así se ve la traición cuando llega desde la sangre, pensó. Esa noche no cenó. Puso agua para té, pero la dejó enfriar. Abrió la puerta del dormitorio y el olor del perfume de Roberto aún flotaba, dulce y lejano. Entonces recordó algo que él había dicho la última semana antes de morir, cuando el médico había advertido sobre su corazón. Si alguna vez me pasa algo, abre el sobre que dejé en el segundo cajón del escritorio, pero solo cuando estés lista. En aquel momento no había entendido a qué se refería, pero ahora esas palabras resonaban como una brújula encendida en medio del naufragio. Caminó hasta el escritorio, movió las carpetas y allí estaba el sobre, grueso, cerrado con cinta adhesiva. Lo sostuvo con ambas manos, temblando, como si cargara un trozo del pasado que estaba a punto de resucitar, y al abrirlo el aire pareció cambiar de color. Dentro del sobre había un conjunto de documentos que olían a polvo y a tiempo, escrituras de propiedades, certificados bancarios y una carta escrita con la caligrafía firme de Roberto. Antonia la desplegó con cuidado, como si temiera que se deshiciera entre sus dedos. «Mi Antonia», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que ya no puedo protegerte como antes. Durante años escondí parte de lo que ganamos, no por desconfianza, sino porque temía que la ambición de los demás terminara robándonos la paz. Todo está a tu nombre. Cuídalo. Pero sobre todo, cuida de ti». La voz de su marido parecía hablarle desde otro plano, envolviendo el cuarto con una ternura que dolía. En ese instante, Antonia comprendió que la pobreza en la que había vivido los últimos meses era apenas una sombra construida por la manipulación. Ella no había perdido nada. Todo seguía allí, esperando por su decisión. Pasó la noche sin dormir, rodeada de papeles y recuerdos. A medida que leía los documentos, el cansancio se mezclaba con una claridad que no sentía desde hacía años.
No era solo dinero, había acciones de empresas, participaciones en un edificio entero, el mismo donde vivía su hija, y cartas adicionales con instrucciones legales precisas. De pronto, la viuda frágil se transformó en la mujer que había sido en su juventud, inteligente, práctica y serena. Lloró, pero no por rabia. Lloró porque entendió que el amor de Roberto había ido más allá de la vida, protegiéndola incluso de su propia sangre. Afuera, el amanecer tiñó el cielo de un gris rosado, y Antonia, con los ojos hinchados, sonrió por primera vez desde que él partió. Era el inicio de una nueva forma de justicia, una que no necesitaba ruido, ni venganza, ni testigos. A la mañana siguiente, Antonia se vistió con la calma de quien ha decidido no derrumbarse más. Se peinó, preparó su café y por primera vez en mucho tiempo, se sentó frente al espejo sin llorar. En la CD radio sonaba un bolero antiguo, uno que solía bailar con Roberto, y eso le devolvió una sensación de compañía que hacía semanas no sentía. Después tomó los documentos, los guardó en una carpeta y caminó hasta la notaría del barrio. Allí pidió hablar con un abogado de confianza, alguien que no tuviera lazos con su familia. Así conoció a Jonas, un hombre de voz tranquila y ojos claros, que la escuchó en silencio durante más de una hora. Cuando Antonia terminó de contarle todo, él respiró hondo y le puso inocentios. Dijo, «Podemos revertirlo todo, señora, pero tendrá que tener paciencia y frialdad». Ella asintió sin dudar. Paciencia era lo que le había sobrado toda la vida. Frialdad estaba aprendiendo a tener. Durante las semanas siguientes, Antonia y Jonas trabajaron en silencio, revisando cada firma, cada transferencia, cada engaño legal cometido por Ricardo. Mientras tanto, en el vecindario, la gente pensaba que ella estaba cada vez más sola y arruinada. Antonia lo permitió, mantenía su fachada de 1900. Viuda frágil, tejía bufandas para las vecinas y fingía necesitar ayuda con las cuentas. Pero detrás de esa apariencia, controlaba la venta inversa de las propiedades, recuperaba los bienes y aseguraba sus derechos sobre la fortuna que Roberto había dejado. En la mesa del comedor, donde antes se servían comidas familiares, ahora había pilas de papeles y sellos notariales. Antonia no hablaba de venganza, hablaba de orden, porque en el fondo lo que buscaba no era castigo, sino una lección que él tiempo enseñaría mejor que cualquier juez. Angélica y Ricardo partieron hacia Europa con la ligereza de quien cree haber engañado al destino. Las fotos que publicaban en redes sociales mostraban cenas en París, paseos por Roma, copas de vino y sonrisas amplias bajo cielos extranjeros. Pero detrás de esa imagen perfecta, el dinero comenzaba a evaporarse más rápido de lo que esperaban. Ricardo invertía en supuestos negocios, hacía apuestas en criptomonedas y firmaba contratos con socios que nunca existieron. Angélica, cegada por el espejismo, lo seguía, convencida de que el dinero de su madre era apenas el comienzo de una vida de lujo. Antonia veía esas publicaciones desde su viejo teléfono con una serenidad inquietante. Cada foto era una prueba más de que había hecho bien en callar. No había peor castigo que la caída libre disfrazada de libertad. Los meses pasaron, y los mensajes de Angélica comenzaron a espaciarse hasta desaparecer. Antonia ya no esperaba llamadas, pero un día recibió un correo con apenas una línea. «Mamá, necesito ayuda». ¿No respondió? En lugar de eso, siguió con su rutina de silencio, preparando sus comidas simples, alimentando a los gatos del patio y revisando con Jonas los avances legales. Habían logrado anular la venta de la casa de la playa y del coche, y las escrituras volvían a estar a su nombre. Sin embargo, el verdadero triunfo no estaba en los papeles, sino en la calma con la que dormía. Mientras su hija corría detrás de promesas vacías, Antonia aprendía a habitar su soledad sin culpa. No quería venganza, quería claridad, y la claridad estaba llegando como llega la marea, lenta, inevitable y limpia. El regreso de Angélica no fue dramático ni anunciado. Simplemente una tarde Antonia escuchó un golpecito en la puerta, y al abrir, vio a su hija con el rostro demacrado, el cabello enredado y una maleta vieja que parecía más pesada que ella. Detrás ya no estaba Ricardo. Se había marchado con otra mujer, dejándola endeudada, sin papeles y con la vergüenza como único equipaje. Antonia la observó en silencio. No hubo abrazos ni lágrimas, solo un gesto de cabeza que decía, «Entra». La casa, que había estado llena de flores falsas y risas hipócritas meses atrás, volvió a oler a café recién hecho y jabón de ropa.
Angélica durmió durante 2 días enteros en el cuarto que había sido suyo, y Antonia, sin decir una palabra, le dejó una taza de sopa en la mesa, un gesto que no era perdón, pero sí una tregua. Con el paso de los días, las convivencia se volvió una coreografía silenciosa. Angélica salía temprano, buscando trabajo, y regresaba tarde, cansada, con las manos marcadas de limpiar oficinas. Antonia la observaba desde la ventana sin intervenir. Sabía que aquel cansancio era la única cura posible para la soberbia. A veces pensaba en contarle la verdad, en mostrarle los documentos, las cuentas, la carta de Roberto. Pero luego se detenía. Aún no era el momento. La lección necesitaba madurar. Y mientras veía a su hija barrer el patio o remendar ropa, Antonia comprendía que no hay castigo más poderoso que enfrentarse a uno mismo. Con el tiempo, la casa recuperó un ritmo extraño, una mezcla de rutina y redención. Antonia seguía fingiendo ser una mujer sin recursos, una viuda que sobrevivía con pensión mínima y la ayuda ocasional de los vecinos. Pero en las noches, cuando Angélica dormía, revisaba balances, leía informes y hablaba con Jonas por teléfono. Todo lo hacía en silencio, como si manejara una orquesta. Invisible. Le pidió al abogado que no revelara nada y que mantuviera en secreto su verdadero poder económico. Sabía que su hija debía pasar por el desierto antes de ver el oasis. Así, cuando Angélica lloraba por la falta de dinero o por las deudas, Antonia le ofrecía solo consuelo, nunca soluciones. La escuchaba, la alimentaba, y luego la dejaba enfrentar su realidad. Era su forma de enseñarle a mirar el mundo sin privilegios, sin la red del engaño. Y si estás escuchando esto hasta ahora, quizá entiendas lo que se siente cuando la traición viene de la persona que más amas. No todos soportan ese vacío. No todos tienen la fuerza para convertirlo en silencio. Cuéntame desde dónde estás viendo esta historia. Quiero saber si alguna vez has tenido que fingir calma mientras todo dentro de ti ardía. Aquellas noches eran largas para Antonia. A veces la escuchaba a su hija murmurar entre sueños el nombre de Ricardo, o pedir perdón a alguien que ya no la oía. Entonces se levantaba despacio, encendía la lámpara del pasillo y observaba desde la puerta. No había odio, solo una mezcla de compasión y tristeza. Entendía que Angélica estaba aprendiendo, a su manera, lo que significa perderlo todo para recuperar algo más valioso, el respeto propio. Una tarde lluviosa, mientras ordenaba el armario donde Roberto solía guardar sus herramientas, Antonia encontró una pequeña caja de madera con un sobre amarillento pegado al fondo. El papel estaba húmedo por los años, pero aún se podía leer con claridad el nombre de Angélica, escrito con la letra de su marido. Dentro había una breve nota y una llave diminuta con la inscripción de una entidad bancaria. Cuando nuestra hija aprenda el valor del esfuerzo, sabrá qué hacer con esto, decía la carta. Antonia la sostuvo largo rato entre los dedos. No sabía si reír o llorar. Roberto había previsto incluso el futuro moral de su hija, como si conociera la tormenta que vendría. Guardó la llave en el bolsillo de su delantal y decidió no decir nada todavía. Sabía que ese gesto, cuando llegara su momento, no sería una herencia, sino una prueba. Pasaron algunas semanas antes de que Angélica, revisando antiguos papeles en el armario, encontrara el sobre por sí misma. Lo abrió sin sospechar la intención de su padre. Al descubrir la llave y la nota, sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza. Creyó que, quizá, el destino aún le debía una salvación. Antonia fingió sorpresa, pero por dentro sintió el peso de una batalla que no se libra con dinero, sino con conciencia. Observó cómo su hija planeaba vender las joyas para pagar las deudas de Ricardo, sin entender que aquel cofre no contenía redención material, sino una nueva oportunidad para decidir quién quería ser. Esa noche, mientras Angélica dormía, Antonia le acarició el cabello y susurró una oración sin voz, pidiendo que el aprendizaje no la destruyera, sino que la hiciera humana otra vez. El día en que Angélica abrió el cofre, creyó que por fin su suerte cambiaría. Había soñado con joyas deslumbrantes, con la posibilidad de venderlas y saldar todas las deudas que la asfixiaban. Pero al levantar la tapa, solo encontró unas pocas piezas antiguas, sin gran valor, y un pequeño papel doblado donde se leía: las verdaderas joyas no brillan, se construyen con actos. La desilusión fue tan intensa que rompió a llorar sobre la mesa. Antonia, desde la puerta, la observaba en silencio. No hubo reproches ni palabras de consuelo, solo una mirada profunda, llena de una ternura triste que decía más que cualquier discurso. En el fondo, sabía que aquel momento era necesario. Su hija debía tocar el fondo de su propia avaricia para poder volver a subir.
La casa entera se llenó de un silencio espeso, el tipo de silencio que deja espacio a la vergüenza y al comienzo del perdón. Esa misma semana, Jonas llamó a Antonia para darle una noticia inquietante. Había descubierto que Ricardo había falsificado firmas, incluyendo la de Angélica, en varias transacciones internacionales. El dinero obtenido de la venta de la casa y del coche había sido utilizado para operaciones ilegales y estaba ahora bajo investigación. Si no actuaban rápido, Angélica podría enfrentarse a cargos por complicidad. Antonia escuchó con calma y tomó una decisión que ni siquiera el abogado comprendió del todo. Pagaría en secreto los costos legales y aseguraría que su hija no fuera procesada. No quería verla tras las rejas, sino libre para aprender. La cárcel no enseña, Jonas, dijo ella. Lo que educa es el peso de la propia conciencia. Él la miró con respeto, sabiendo que estaba frente a una mujer que entendía la justicia de una forma que los tribunales jamás comprenderían. Antonia esperó a que el tiempo hiciera su parte antes de actuar. No fue impulsiva. Cada decisión estaba medida. Cada silencio, calculado. Un año había pasado desde aquella llamada que la había destruido, y ahora, con todo en orden legal, sabía que era el momento de cerrar el ciclo. Una mañana, mientras Angélica desayunaba en silencio frente a una taza de café frío, Antonia le propuso acompañarla al despacho de un abogado que ayudaba a mujeres endeudadas. Su tono era tan sereno que Angélica no sospechó nada. Caminó junto a su madre por las calles del barrio, notando por primera vez el modo en que el viento movía las hojas de los árboles, como si la vida le ofreciera un respiro. No imaginaba que ese paseo sería el umbral entre la culpa y la redención. Cuando llegaron, Jonas las recibió con amabilidad y una carpeta en la mano. Las invitó a sentarse y comenzó a hablar con calma, sin rodeos. Explicó que había estado revisando los papeles del caso y que había descubierto la verdad completa sobre Ricardo. Fraudes, estafas, falsificaciones. Mostró los documentos que lo probaban, y luego, sin mirar directamente a Angélica, dijo que todo había sido solucionado, que las deudas estaban saldadas y que nadie iría a prisión. Angélica lo escuchaba confundida, tratando de entender cómo era posible. Entonces Jonas se volvió hacia Antonia, quien mantenía el rostro sereno, y colocó sobre la mesa otro sobre, uno más grueso, con las escrituras, los extractos bancarios y la carta original de Roberto. «Esto pertenece a su madre», dijo. En ese instante el aire pareció detenerse. Angélica miró los documentos con el temblor de quien sostiene su propia sentencia. Leía y releía los nombres, las firmas, los montos, las fechas, hasta que su mente no pudo sostener más. ¿Tú sabías todo esto?», alcanzó a preguntar con la voz quebrada. Antonia la observó sin moverse. Solo asintió despacio, sin triunfalismo ni rencor. «¿Y por qué me dejaste sufrir si podías haberme ayudado?», insistió entre lágrimas. La respuesta de su madre fue un susurro que se sintió como una verdad antigua. «Porque solo el sufrimiento te haría entender el valor del amor que despreciaste». Angélica rompió a llorar con un sonido que era mitad dolor, mitad alivio. Jonas, testigo silencioso, desvió la mirada, comprendiendo que estaba presenciando algo que ninguna ley podía juzgar. Una justicia nacida del amor. Antonia no la abrazó enseguida. Esperó a que las lágrimas limpiaran lo que las palabras no podían. Luego, con una calma casi maternal, se levantó. Se acercó a su hija y le tomó el rostro entre las manos. «Ahora ya sabes quién eres y de dónde vienes», dijo suavemente. «Tu padre no te dejó dinero, te dejó una oportunidad para ser mejor». En ese momento, Angélica comprendió que la verdadera herencia no estaba en los bienes recuperados, sino en la dignidad que había tenido que reconstruir desde la ruina. Miró a su madre y sintió vergüenza, pero también gratitud. La Antonia que tenía delante no era la mujer débil que había creído conocer. Era el espejo de todo lo que ella algún día deseó llegar a ser. En las semanas que siguieron, algo cambió entre ambas. Angélica no volvió a hablar de dinero ni de propiedades. Buscó trabajo y aceptó limpiar oficinas, no por necesidad, sino como forma de redención. Antonia la veía salir cada mañana con el cabello recogido y las manos cubiertas de crema barata para esconder las grietas del esfuerzo, y sentía que, por fin, su hija había comprendido lo que Roberto quiso enseñarles a las dos, que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que aprende a reconstruir. Poco a poco, el silencio entre ellas se llenó de gestos cotidianos. Un té compartido, una risa inesperada, una tarde ordenando fotografías viejas y,
La casa volvió a sentirse viva. Si tú también crees que a veces el amor enseña más que el castigo, comparte esta historia con alguien que necesite recordarlo. Cuéntame desde dónde estás viendo esto. Tal vez haya otra persona que, como Antonia, eligió callar para enseñar, o que, como Angélica, está aprendiendo a pedir perdón. El tiempo hizo su parte. Madre e hija, unidas de nuevo, decidieron transformar la casa de la playa, ya recuperada, en un refugio para mujeres que habían sido traicionadas o abandonadas. Lo llamaron Casa del Mar, en honor a Roberto, quien siempre decía que el mar lo limpiaba todo. Antonia, con sus 70 y tantos años, se convirtió en una guía para muchas de ellas, mientras Angélica aprendía a escuchar, a servir y a acompañar. Y una tarde, mirando el atardecer desde el porche, Antonia levantó la vista al cielo y murmuró con ternura: «Lo conseguimos, mi amor. Nuestra hija entendió lo que realmente importa». Los años siguientes fueron generosos con Antonia. No porque le devolvieran lo perdido, sino porque le mostraron lo que realmente valía la pena conservar. Cada mañana, las mujeres que llegaban al refugio la saludaban con respeto y la llamaban Doña Antonia, como si su nombre se hubiera convertido en sinónimo de fuerza y ternura. Angélica coordinaba talleres, servía café, enseñaba a las recién llegadas a escribir sus historias. A veces, cuando terminaban las jornadas, se quedaban juntas mirando el mar desde la terraza. No hablaban del pasado. No hacía falta. Entre ellas había un silencio nuevo, distinto, lleno de comprensión. El dolor ya no pesaba, solo acompañaba. Era la cicatriz que probaba que habían sobrevivido. El día en que Antonia cumplió 75 años, Jonas y varias mujeres del refugio organizaron una pequeña celebración. Sobre la mesa colocaron una sola vela y una carta enmarcada, la de Roberto. Ella la leyó en voz alta, con la voz entrecortada, y al terminar sonrió. «No fue la fortuna la que me salvó», dijo. «Fue aprender a perder sin convertirme en lo que me hirió». Esa noche, mientras las olas golpeaban suavemente la orilla y el aire olía a sal y esperanza, Antonia sintió una paz que hacía años no conocía. Cerró los ojos y por un instante creyó escuchar la risa de Roberto mezclada con el viento. No era imaginación, era la vida devolviéndole el eco de todo lo que había dado en silencio.